Los ojos no se acercaban, tampoco se alejaban, solo estaban ahí, observándonos desde la oscuridad como si estuvieran evaluándonos, como si estuvieran decidiendo. Huehuetoca no siempre fue lo que es ahora. Quien haya crecido en el Valle de México durante los primeros años del 2000 sabe que existían lugares donde la ciudad todavía no había llegado. Zonas donde el aire olía a tierra mojada después de la lluvia, donde las noches eran tan calladas que podías escuchar el croar de las ranas desde los canales, donde la oscuridad era verdadera porque no había postes de luz cada 20 metros. Yo llegué a Huehuetoca en el 2000. Mi padre había conseguido un terreno barato en una de las primeras unidades habitacionales que se estaban construyendo. Casas pequeñas, todas iguales, plantadas en medio de lo que antes habían sido campos de cultivo. Éramos pioneros, decía mi madre con ese optimismo que la caracterizaba. Colonizadores de un nuevo mundo. Lo que no sabíamos entonces era que ese mundo ya tenía dueños. La unidad habitacional donde vivíamos estaba en el límite entre lo construido y lo salvaje. Al frente teníamos una avenida de terracería que prometían pavimentar algún día. Atrás, un baldío enorme que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, salpicado de mezquites, nopales y esa hierba alta que silbaba con el viento. Más allá del baldío corría un canal. No era un canal de aguas negras como los que después inundarían la zona. Este todavía llevaba agua limpia que bajaba de los cerros. En las tardes, cuando el sol comenzaba a ocultarse, podías ver garzas blancas posadas en las orillas. A veces, si tenías suerte, alcanzabas a distinguir una víbora de agua deslizándose entre los juncos. Los vecinos viejos, esos pocos que llevaban décadas viviendo en los pueblos cercanos antes de que llegáramos nosotros, nos habían advertido sobre el canal. No vayan de noche, decían. No por el agua, por lo otro. Yo tenía 14 años y creía que las advertencias de los viejos eran supersticiones de pueblo. Mi amigo Beto pensaba igual. Éramos citadinos trasplantados, acostumbrados a las luces de Tlalnepantla, al ruido constante de los microbuses, al concreto bajo los pies. Huehuetoca nos parecía un lugar demasiado silencioso para ser peligroso. Una noche de agosto, decidimos comprobarlo. Agosto en Huehuetoca era temporada de lluvias. El cielo se cargaba de nubes grises durante la tarde y descargaba toda su furia entre las 6 y las 9 de la noche. Después la calma. El aire se volvía fresco, casi frío, y el olor a tierra húmeda se metía por las ventanas. Esa noche había llovido especialmente fuerte. Beto y yo nos escabullimos de nuestras casas cerca de las 11. El plan era simple: caminar hasta el canal, ver qué tanto misterio había en ese lugar y regresar antes de que nuestros padres se dieran cuenta. Una aventura de adolescentes aburridos en un fraccionamiento a medio construir. El baldío de noche era otro mundo. Sin las luces de la unidad habitacional, que de por sí eran pocas y débiles, la oscuridad se volvía densa, casi física. Recuerdo que Beto llevaba una lámpara de mano, de esas que funcionaban con pilas AA, y su luz apenas alcanzaba a iluminar 2 metros frente a nosotros. El resto era negrura. Caminamos en silencio. El suelo estaba lodoso por la lluvia reciente y nuestros tenis se hundían con cada paso. El sonido de succión que producían era lo único que rompía el silencio. Eso, y el canto de los grillos que parecía venir de todas direcciones a la vez. A medio camino Beto se detuvo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Me quedé quieto conteniendo la respiración. Al principio no escuché nada. Después, muy tenue,
como si viniera de muy lejos o de muy abajo. Percibí algo, un sonido que no supe identificar. No era un animal, no era el viento. Era algo entre un zumbido y un murmullo, como si alguien estuviera hablando. «Son las ranas», dije, aunque no estaba seguro. Beto no respondió. Siguió caminando. El canal apareció ante nosotros 15 minutos después. Bajo la luz de la luna, que esa noche asomaba entre las nubes de vez en cuando, el agua se veía negra y quieta. Los juncos de las orillas se mecían suavemente aunque no había brisa. Y el olor era extraño. No era el olor a humedad que esperaba. Era algo más orgánico, más antiguo, como el olor de un sótano que ha permanecido cerrado durante décadas. «Aquí no hay nada», dije aliviado, «solo agua y lodo». Fue entonces cuando Beto apuntó la lámpara hacia la otra orilla, y los vi. Ojos. Docenas de ojos brillando en la oscuridad, a ras del suelo, entre la hierba alta del otro lado del canal. No se movían, no parpadeaban, solo estaban ahí, reflejando la luz de nuestra lámpara como si fueran espejos diminutos. Amarillos algunos, rojos otros, de un verde enfermizo los que estaban más cerca del agua. «Animales», dije, aunque mi voz sonó temblorosa. «Deben ser tlacuaches o conejos». Pero yo sabía que los ojos de los tlacuaches no brillan así, y los conejos no tienen los ojos separados de esa manera. Además, había demasiados para hacer una simple reunión de fauna nocturna. Beto dio un paso hacia atrás. «Vámonos», dijo. Estuve de acuerdo, pero cuando nos dimos la vuelta para regresar, los vimos también detrás de nosotros. Más ojos, esparcidos por todo el baldío que acabábamos de cruzar, como si hubieran estado siguiéndonos todo el camino, manteniéndose fuera del alcance de la luz, esperando. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «No te muevas», susurré a Beto. «No corras». No sé por qué dije eso. Instinto, supongo. El mismo instinto que le dice a un animal que no debe mostrar miedo frente a un depredador. Los ojos no se acercaban, tampoco se alejaban, solo estaban ahí, observándonos desde la oscuridad como si estuvieran evaluándonos, como si estuvieran decidiendo. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Después, lentamente, los ojos comenzaron a moverse. No hacia nosotros, hacia los lados, formando un pasillo, un corredor de miradas brillantes que se extendía desde donde estábamos hasta la dirección de las casas. «Creo que quieren que nos vayamos», dijo Beto, y su voz era apenas un hilo. Caminamos. Cada paso era un acto de fe. Cada segundo esperaba sentir algo saltar sobre mi espalda, algo agarrar mi tobillo, algo arrastrarme hacia la oscuridad, pero nada sucedió. Los ojos nos observaban mientras avanzábamos, manteniéndose siempre a la misma distancia, como escoltas silenciosos de un preso rumbo a su celda. Cuando finalmente llegamos al borde del baldío, donde comenzaban los terrenos de las casas, los ojos desaparecieron. No se alejaron, no se apagaron gradualmente. Simplemente dejaron de estar ahí como si alguien hubiera apagado un interruptor. Beto y yo nunca hablamos de esa noche. No al día siguiente, no a la semana, no en los meses que siguieron. Era como si existiera un acuerdo tácito entre nosotros de que mencionar lo que habíamos visto sería hacerlo más real, más presente. Pero yo no pude olvidarlo. Empecé a observar a los vecinos viejos con otros ojos, a escuchar sus conversaciones cuando se reunían en las esquinas al atardecer. Hablaban del canal como si fuera algo más que agua. Hablaban de los que estaban antes, de los que nunca se fueron.
de los que miran desde donde no llega la luz. Un día me atreví a preguntarle a don Severiano, un señor de unos 80 años que había nacido en el pueblo viejo de Huehuetoca, antes de que existieran los fraccionamientos. ¿Qué hay en el canal, don Severiano? El viejo me miró con esos ojos nublados por las cataratas y no dijo nada durante un largo rato. Después, con una voz que parecía venir de muy lejos, habló. Esto antes era un lago, mijo. Todo esto, agua hasta donde alcanzaba la vista. Los antiguos vivían en sus orillas, pescaban, cultivaban, pero el agua se fue secando poco a poco durante cientos de años. Lo único que quedó fueron los canales y los que vivían en el lago. Ellos también se quedaron. ¿Los que vivían en el lago? Don Severiano sonrió, pero no era una sonrisa alegre. No siempre fuimos los únicos aquí, mijo. Antes de nosotros hubo otros, y antes de ellos, otros más. Esta tierra tiene muchas capas, como una cebolla, y algunas capas todavía tienen dueños. No entendí sus palabras entonces. Ahora, 20 años después, creo que empiezo a entenderlas. Huehuetoca cambió. Los fraccionamientos se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Donde antes había campos, ahora hay casas. Donde corría el canal, ahora hay una avenida pavimentada. Donde había silencio, ahora hay el ruido constante de 100.000 familias viviendo sus vidas. La fauna desapareció. Las garzas, las víboras, las ranas, todo se fue cuando llegó el concreto. Pero a veces, cuando regreso a visitar a mis padres que siguen viviendo en la misma casa pequeña donde crecí, salgo a caminar de noche por las calles que ahora están iluminadas por farolas LED. Y a veces, en los pocos rincones donde la luz no alcanza, donde todavía queda un pedazo de terreno baldío entre las construcciones, veo algo. Un brillo, tenue, fugaz, como ojos que se cierran justo antes de que puedas enfocarlos. La semana pasada fui a visitar a mis padres. Era tarde, cerca de la medianoche. No podía dormir. El insomnio se ha vuelto un compañero frecuente con los años, así que salí a fumar un cigarro al pequeño patio trasero. La casa de mis padres sigue estando en el límite de la unidad. Detrás del patio hay una barda de 2 metros, y detrás de la barda, uno de los últimos terrenos baldíos que quedan en la zona. Lo van a construir pronto, me dijeron, más casas, más gente, más ruido. Mientras fumaba mirando las estrellas que apenas se alcanzan a ver con tanta contaminación lumínica, escuché algo. Un murmullo, el mismo sonido que había escuchado 20 años atrás, en el baldío, camino al canal. Me quedé inmóvil. El cigarro se consumía entre mis dedos, olvidado. El corazón me latía en la garganta, y lentamente, muy lentamente giré la cabeza hacia la barda. No había uno ni dos, había cientos, tal vez miles, ojos brillando en la oscuridad desde el otro lado, tan juntos que parecían formar una sola masa luminosa, y en ese instante comprendí la verdad. Nunca se habían ido, solo habían estado esperando, observando cómo invadíamos su territorio, cómo secábamos sus aguas, cómo enterrábamos su mundo bajo toneladas de cemento. Y ahora, mientras el último baldío desaparecía, mientras les quitábamos el último rincón donde podían existir, nos miraban, no con odio, no con hambre, con algo peor, con paciencia, la misma paciencia con la que habían visto llegar y desaparecer a los que vivían en el lago, a los que vinieron después, y a los que vendríamos nosotros. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina de mis padres con todas las luces encendidas esperando el amanecer. Cuando el sol finalmente salió y me asomé por la ventana que da al patio, el baldío estaba vacío. Solo hierba seca y basura. Pero sobre la barda, justo donde había visto aquella masa de ojos brillantes, había algo.
Una marca, como si algo húmedo se hubiera arrastrado por encima del concreto durante la noche. Huehuetoca sigue creciendo. Cada vez que voy hay nuevas calles, nuevos fraccionamientos, nuevas familias llegando con la misma esperanza que trajeron mis padres hace 2 décadas. Y cada vez que voy, los terrenos baldíos son menos, los rincones oscuros, más pequeños. Me pregunto qué pasará cuando ya no quede ninguno. Me pregunto si los ojos encontrarán otro lugar donde esconderse. O si finalmente decidirán que ya no tienen por qué esconderse. Mis padres dicen que estoy paranoico, que el estrés de la ciudad me ha afectado, que debería dejar de fumar, de desvelarme, de pensar en cosas que pasaron hace 20 años. Pero yo sé lo que vi, y sé lo que sigo viendo, cada vez que regreso, cada vez que la luz se apaga, cada vez que miro hacia donde no debería mirar. Porque ellos siguen ahí, esperando, mirando, y algún día cuando hayamos terminado de destruir todo lo que era suyo, creo que finalmente van a salir. Y entonces seremos nosotros los que miremos desde la oscuridad,